Unidos. No al comunismo. Poner al Perú por encima de toda ideología. No es un triunfo de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Perú vuelve a cambiar de presidente. José Enrique Gerí Oré, abogado limeño que está por cumplir 39 años de edad, asume la máxima responsabilidad del país por mandato constitucional. Una vez más, no se trata de un mandatario elegido en las urnas, sino de un parlamentario que hereda un poder desgastado por la inestabilidad. También la desconfianza. Con Gerí ya son siete los presidentes en apenas 7 años, una cifra que refleja la profunda crisis política que atraviesa Perú. Un escenario marcado por acusaciones de corrupción, enfrentamientos entre el Ejecutivo, el Congreso, una ciudadanía cada vez más distante del sistema político. Perú tiene previsto celebrar elecciones en abril del 2026. En Ángulo vamos a hablar y a poner sobre la mesa de debate los retos del nuevo gobierno, las causas estructurales de esta inestabilidad y también el futuro de la democracia en Perú. Bienvenidos. Gracias por esta primera intervención. Quiero ahora preguntarle, Luis, a usted, un poco para el contexto de América Latina, entender un poco la figura política por la que ha sido declarada en vacancia o a esta moción de vacancia a Dina Boluarte. Incapacidad moral, ¿qué implica? ¿Qué encierra? A ver, la figura de la vacancia presidencial está establecida en nuestra constitución política. Hay diferentes supuestos de vacancia: la renuncia por parte de la presidencia, la incapacidad por incapacidad moral o también por incapacidad física permanente y entre otros supuestos. El que se ha aplicado es la vacancia por incapacidad moral, el cual está regulado en el reglamento del Congreso, en el artículo 89A, y que establece una excepción cuando se adquiere más de 104 votos en la votación de la aceptación de la moción de vacancia, para que este sea de manera más expeditivo, que es lo que sucedió con la presidenta Boluarte. Porque usualmente el conducto regular, cuando no tienes más de 104 votos, es de que se dé un plazo de más de una semana, 10 días, para que la presidenta pueda preparar su defensa con sus abogados, y ese es el conducto o el procedimiento regular. Lo que se aplicó fue la excepción, puesto que ya había un consenso mayoritario de más de 104 votos, y lo que se concedió a la presidenta era de que luego de aprobar la moción con esa votación, se dirigiera al Palacio Legislativo para que sustente su defensa. Ella decidió no hacerlo, y inmediatamente luego de ello se hizo la votación y se aprobó la vacancia por incapacidad moral. Lo que va a suceder y lo que está sucediendo ya en estos días es de que todas las investigaciones que habían quedado en suspenso por parte del Ministerio Público, en el Poder Judicial e incluso en el Congreso de la República, ya se han activado nuevamente. ¿Por qué? Porque ella ya deja de ser mandataria, ella deja de tener esta inmunidad presidencial y es una ciudadana más. Por lo tanto, todas estas investigaciones que en su momento han quedado suspendidas ya han empezado a moverse, se han activado, y ahora ella debe estar pensando más en su defensa en esos ámbitos, tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Congreso, para evitar ser una exmandataria en la cárcel, como ya lamentablemente el caso peruano tiene varios. Artajo, abogado Roel, ¿qué es lo que refleja, por ejemplo, cuando hay una sucesión presidencial que se da cada cierto tiempo en un sistema político, particularmente en lo que está sucediendo en el Perú? En el 2022, si mal no recuerdo, pues ahí asumió Dina Boluarte después de que a Pedro Castillo se lo veía intentando hacer una muerte cruzada, después detenido, todavía detenido. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema político peruano? A ver, algo que siempre voy a recordar de mis clases de posgrado de Derecho Constitucional fue el maestro ya fallecido Enrique Bernales Ballesteros,
que decía que el presidencialismo peruano era un presidencialismo a la peruana o al criollismo, porque la figura del presidente de la República, según nuestra Constitución, es una figura muy fuerte, aunque no lo parezca, porque según la Constitución, el presidente de la República es el jefe de Estado, es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe de la Policía Nacional del Perú, es el representante de la nación. Es decir, tiene una amplitud de poder bastante grande, pero lamentablemente eso es en la figura teórica constitucional, pero en la realidad es una figura muy débil si no tiene mayorías en el Congreso de la República. Y los últimos presidentes o no han tenido una mayoría fuerte en el Congreso por sus propios partidos o por sus alianzas, que lamentablemente lo han vuelto un presidente o presidenta, en este caso, muy frágil. Tanto así que se han dado renuncias, se han dado vacancias por incapacidad moral, y esto ha generado que se genere una inestabilidad. Tendríamos que ver maneras en que la posibilidad de que quien asuma la presidencia de la República tenga mayor posibilidad de que tenga en el Parlamento, ahora que vamos a vivir en el 2026, un retorno a la bicameralidad, que tenga también dentro de las cámaras una posibilidad de tener mayorías. Se está llevando la idea de que, por ejemplo, las elecciones que se dan en primera vuelta solo se elijan a los candidatos que pasan a la segunda, y en la segunda recién se elijan a sus candidatos, a sus representantes al Congreso, para convertirlo en un bipartidismo como sucede en Estados Unidos o en otros países. Pero eso tendría que ser ya un debate mucho más amplio, que lo tendrá que ver el Congreso que viene. Pero la fragilidad que tiene este presidencialismo, que en teoría debería ser un presidencialismo fuerte, duro, en nuestra república, en la realidad no se va a dar nunca si no tienes mayoría congresal. Ya, eso no es saludable. Entonces, desde la perspectiva que usted me está narrando, abogado, no es saludable. ¿Qué podemos hacer para que pueda ser algo saludable para la democracia? Estamos viendo destitución, mociones de vacancia en el Perú cada cierto tiempo, y además que terminan en prisión también por algunas causas levantadas por corrupción. ¿Cuánto daño le hace esto a la democracia? Hablando ya de lo saludable para la democracia, ¿cuál es su criterio? Antes de darle la palabra a la diputada Chirinos. Yo creo que es bastante peligroso estar cambiando de manera continuada al titular, al máximo representante del Estado, que es el presidente de la República, porque no solo genera inestabilidad hacia afuera, como nos ven, sino también hacia adentro, y genera mayores índices de corrupción, mayores índices de ilegalidad, la minería ilegal, que está creciendo de manera desproporcionada en nuestro país, lo que es el narcotráfico y sobre todo la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque si de por sí los gobiernos son débiles, si estos tienen a cambiarse de manera continua a sus presidentes, las políticas para enfrentar esta delincuencia organizada, estos grandes males que se han vuelto endémicos en nuestro país, va a ser muy difícil de enfrentarlo. Este túnel que ha mencionado Carlos, pues que no es dable que entrar a una persona que recientemente ha sido nombrada como presidente interino. Hay sí una ola de descontento feminista, que hay que mencionar lo que se ha levantado en lo que ha sido sus primeros días de la presidencia de José Gerí en Perú. Sobre el expresidente, lo comentaba antes de irme al corte comercial, expresidente del Congreso, pesa una denuncia por violación que fue ya archivada hace 2 meses. ¿Cuánto pesa esto en realidad con una persona que recién está asumiendo unas funciones, aunque a manera de interinazgo, pero es el presidente del Perú? A ver, para empezar, había creo que un tema que no me entendió bien la congresista Chirinos, o no se me entendió bien la idea de que efectivamente nosotros tenemos primero que, para no tener estas situaciones de crisis, es ver una reforma constitucional, una reforma política y una reforma de partidos, para que los presidentes, cuando asuman funciones, tengan congresistas que le generen un soporte para evitar esas situaciones. Y que efectivamente la vacancia es una solución
un desfogue constitucional frente a crisis, tanto es así que se exige 87 votos de 130 congresistas para poder vacar un presidente por incapacidad moral, lo cual es un quórum bastante alto y una votación bastante alta. En ese sentido, quería aclarar esa situación, que yo sí coincido de que hay que hacer una reestructuración más profunda de los partidos, del sistema político, inclusive reformas constitucionales para poder fortalecer esta figura presidencialista que es el modelo peruano que tenemos. Sobre el tema de José Yeri, efectivamente, José Yeri se está sosteniendo en su partido. Es un partido que Somos Perú, que es municipalista y regionalista. Tanto es así que es uno de los partidos que más gobiernos regionales y municipales tiene dentro de nuestro país y que ha sido ahora su soporte, porque ha tenido el día de ayer reunión con los gobernadores regionales, el día de hoy con los alcaldes municipales, y ese va a ser su sostén, además del Congreso. Pero cabe señalar, como esta es una sucesión constitucional de un presidente de la mesa directiva del Congreso de la República que asume las funciones de presidente de la República, tú necesitas, para que esta persona pueda salir del cargo, que se censure al presidente de la mesa directiva o a la mesa directiva del Congreso. Ya no necesitas 87 votos, sino necesitas solo 66, la mayoría simple. Entonces también quien toma y tiene todavía la decisión de si se mantiene o no es el Congreso de la República, y que va a depender mucho de las siguientes acciones y del gabinete que nombre el presidente José Yeri. Abogado, me voy a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de ángulo, ya con las conclusiones, para apuntar ya a lo que hemos dicho a propósito de este nuevo presidente, el séptimo en 7 años en Perú. El turno de las conclusiones, abogado Roel, con usted cierra en un minuto, adelante. Sí, nada más en el corto plazo, 2 temas importantes: un gabinete de experiencia y que genere tranquilidad en la ciudadanía, y que se garanticen las elecciones, y se va a garantizar solo con estabilidad y con garantizar la seguridad ciudadana, porque si no van a ser elecciones bastante difíciles de llevar a cabo. Y en el largo plazo, como ya lo he mencionado y lo he manifestado, tenemos que ver de reformas ya estructurales a nivel constitucional, a nivel político, a nivel de partidos, para poder garantizar que estemos en verdad en un presidencialismo y no, lamentablemente, como ya lo he mencionado, un presidencialismo a la criolla, a la peruana, y que es una mezcla de parlamentarismo, presidencialismo y figuras jurídicas que a veces se contraponen.